Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva. Y si no es así pues prepúrense porque el vídeo de hoy es un cargado de drama, pasiu superíndice 3N y revelaciones que los dejaron con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un hombre que no necesita presentación superíndice 3N, un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, ese atractivo que derrite hasta el condieresis ártico. Estoy hablando de Can Yaman. Pero no se confuan, porque hoy no vamos a hablar de sus condieresis copyright citos en la pantalla, ni de sus romances de cuento de hadas. Hoy vamos a sumergirnos en esos momentos, digamos, explosivos en la vida de Can Yaman. Esos instantes que nadie vio venir, esas reacciones inesperadas, esos giros inesperados que lo han convertido en una figura aún fascinante y para algunos controvertida. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, les pido un favor muy pido. Si aún no se han suscrito al canal, copyright esperando. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeremos el mejor contenido, los chismes jugosos y las noticias frescas del mundo del espectáculo. Asu que no se lo piensen y únanse a nuestra familia. Bien, ahora prepúrense porque vamos a entrar en territorio desconocido. Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre apasionado. Y esa pasión superíndice 3N a veces puede llevarlo a momentos intensos. Empecemos por un incidente que sacudió superíndice 3 las redes sociales hace algunos aún más menos os. Can se encontraba en Spa más menos en medio de una promoción superíndice 3N de una de sus series exitosas. Todo parecía ir viento en popa hasta que... ¡Boom! Un vídeo comenzó superíndice 3 a circular en las redes sociales donde se ve a Can rodeado de fans, pero en un momento dado, una fan se acercó superíndice 3 demasiado, intentando tomarse una foto con condieresis copyright L de una manera, digamos, bastante insistente. Can, visiblemente molesto, la apartó superíndice 3, no de una forma violenta, pero con un gesto bastante firme. La reacción superíndice 3N en las redes sociales fue inmediata. Algunos lo defendieron, argumentando que tenía derecho a su espacio personal y que el acoso de algunos fans puede ser abrumador. Otros lo criticaron, diciendo que como figura pública, debo mantener la compostura y ser amable con sus seguidores. Lo cierto es que ese incidente generó superíndice 3 un debate muy interesante sobre los límites del fandom, sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades y sobre la responsabilidad que tienen de mantener una imagen impecable, incluso cuando se sienten agobiados. Can por su parte emitió superíndice 3 un comunicado poco después copyright explicando que se había sentido invadido y que su reacción superíndice 3N no había sido la adecuada, pero que esperaba que la gente entendiera que condieresis copyright L también copyright N es humano y que tiene derecho a defender su espacio. Pero ese no fue el único momento explosivo en la vida de Can Yaman. Recordemos también copyright N las copyright micas declaraciones que hizo en una entrevista sobre sus más menos eras de trabajo. En esa ocasión superíndice 3N, Can utilizó superíndice 3 un lenguaje que muchos consideraron sexista y despectivo, lo que provocó superíndice 3 una ola de indignación superíndice 3N en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Varias actrices y figuras públicas salieron a criticarlo, acusándolo de machismo y de perpetuar estereotipos negativos sobre las mujeres. Can una vez se vio obligado a disculparse públicamente, admitiendo que sus palabras habían sido desafortunadas y que no reflejaban su verdadera opinión superíndice 3N sobre las mujeres. Sin embargo, el DAO más menos o ya estaba hecho. La imagen de Can se vio en Pau más menos ada y muchos cuestionaron su carácter y sus valores. Pero no todo han sido controversias y copyright micas. Can Yaman también copyright N ha protagonizado momentos explosivos en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, recordemos su radical cambio de imagen cuando se rapó superíndice 3 el pelo y se dejó superíndice 3 barba para su papel en la serie Sandokan. Ese cambio sorprendió superíndice 3 a todos sus fans, que estaban acostumbrados a verlo con su característico pelo largo y su imagen de Galu N. Pero Can demostró superíndice 3 una vez su versatilidad y su compromiso con su trabajo, demostrando que no teme arriesgarse y reinventarse.
Otro momento explosivo en la carrera de Can Yaman fue su debut en el cine italiano. Después copyright ese de triunfar en la televisión Superíndice 3 en turca y spau más menos sola, Can decidió Superíndice 3 dar el salto a la gran pantalla, protagonizando una película en Italia. Ese paso fue un gran riesgo, pero Can lo afrontó Superíndice 3 con valentua y determinación Superíndice 3N, demostrando que estuvo dispuesto a conquistar nuevos mercados y a seguir creciendo como actor. Y hablando de Italia, no podemos olvidar su relación Superíndice 3N, ahora finalizada, con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su romance fue un autocopyright tico torbellino medio tico con fotos robadas, rumores de boda y portadas de revistas por doquier. Su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3 de forma abrupta y aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se especuló Superíndice 3 con la presión Superíndice 3N medio tica, las diferencias culturales y por supuesto, los celos. Su separación Superíndice 3N fue un autocopyright tico boom en el mundo del espectáculo y generó Superíndice 3 un sinfín de comentarios y especulaciones. Lo que queda claro es que Can Yaman es un hombre que no deja a nadie indiferente. Su personalidad arrolladora, su talento innegable y su vida llena de altibajos lo convierten en una figura fascinante y controvertida. Y es precisamente esa combinación Superíndice 3N de virtudes y defectos lo que lo hace tan atractivo para el público. Can Yaman es un ser humano con sus errores y sus aciertos, y eso es lo que lo conecta con sus fans. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 mo Can Yaman ha protagonizado momentos que nadie esperaba, desde reacciones inesperadas ante fans hasta polu copyright micas declaraciones sobre sus compau más menos eras de trabajo. También copyright N hemos recordado sus cambios de imagen radicales y sus proyectos ambiciosos, que demuestran su compromiso con su carrera y su deseo de seguir creciendo como actor. Y por supuesto hemos hablado de su romance con Diletta Leotta, un torbellino medio tico que terminó Superíndice 3 de forma abrupta. Gracias por acompau más menos arme un duamu, ese en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecen los momentos explosivos en la vida de Can Yaman? ¿Creen que es un hombre apasionado o un personaje controvertido? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima.